La polimelia. En un remoto pueblo de la India, una multitud comenzó a reunirse frente a un hospital rural. Había nacido un niño, con 4 brazos, 4 piernas y una sola cabeza. Lo apodaron el niño pulpo, pero lo que parecía una deformidad pronto se convirtió en devoción. En la religión hindú, muchas deidades se representan con múltiples extremidades, símbolo de poder divino. Así que cuando las fotos del niño comenzaron a circular, peregrinos de todo el país viajaron kilómetros solo para verlo y adorarlo. Algunos creían que era la encarnación de Vishnu, otros de Ganesha. En la mayoría de los casos, la extremidad adicional suele estar encogida o deformada de alguna manera y no sirve para mucho, pero en este caso las extremidades extra estaban sorprendentemente bien formadas y eso desató aún más el fervor. Pero entonces los médicos descubrieron algo inquietante. Dipu Puan, como se llamaba el niño, no tenía control sobre esos brazos ni piernas adicionales. Se movían por sí solos, a veces de forma errática, como si estuvieran glitcheadas. No eran suyas, eran los restos de un gemelo parásito, un embrión que no logró desarrollarse del todo y terminó fusionado con él en el útero. Para garantizarle una vida digna y funcional, los doctores tomaron una decisión: extirparon las extremidades extra. Hoy Dipu vive una vida normal, aunque para muchos devotos eso fue una tragedia. Habían perdido a su dios. La fibrodisplasia osificante progresiva, también conocida como síndrome del hombre de piedra, es una condición genética extremadamente rara que permite a ciertas personas regenerar su cuerpo rápidamente cuando se daña. Pero hay un problema. Imagina que una persona sufre una herida en la piel. En lugar de reemplazar el tejido con más piel, el cuerpo lo reemplaza con hueso. Este proceso se llama osificación heterotópica. ¿Puedes imaginar lo que pasaría si te lesionaras toda la piel? Formarías una capa de exoesqueleto hecha de hueso puro. Literalmente serías un superhumano. Pero en la triste realidad, este trastorno casi siempre es fatal. El problema es que el cuerpo convierte todo el tejido dañado en hueso, lo que puede hacer que las articulaciones se vuelvan rígidas y también poner en peligro los órganos internos. Te lesionas la rodilla y recompones con hueso. Te lesionas el párpado y te sale hueso. Cualquier herida, incluso pequeña, puede volverse devastadora. Si fuerzas tu voz, podrías perderla para siempre. Si dañas tus vías respiratorias, el crecimiento óseo podría impedirte respirar. Incluso si no te lesionas ni te dañas, tu cuerpo constantemente se está rompiendo y reparando, por lo que estás condenado de todos modos. Te estarías convirtiendo lenta e inevitablemente en una estatua de hueso. Pero lo peor de todo es que casi no existe tratamiento médico posible en la actualidad. La cirugía para retirar el tejido osificado solo hace que el cuerpo lo repare con más hueso aún, creando una paradoja mortal. Es un trastorno que, en teoría, podría ser un superpoder, pero en la práctica es más bien una pesadilla viviente. La insensibilidad congénita al dolor, o CIP, es una condición rara en la que una persona no puede sentir dolor. Se estima que una de cada 25.000 personas tiene esta condición, y en la mayoría de los casos nunca han experimentado dolor en su vida. La condición se produce por una mutación en el gen PRDM12 que es importante para el desarrollo de las células nerviosas que detectan el dolor. Estas personas sí pueden sentir el tacto, pero el circuito del dolor está completamente desconectado. Curiosamente, las personas con este trastorno sí son vulnerables al dolor emocional. El dolor físico y emocional se procesan en la misma parte del cerebro, lo cual es sorprendente. Así que el problema está en la entrada sensorial física, no en el procesamiento cerebral del dolor. Esto podría ser una habilidad interesante para un supersoldado, alguien que puedas lanzar al campo de batalla sin que le importe si le disparan. De hecho, hay una aldea en el norte de Suecia llamada Bangi, donde hay una frecuencia anormalmente alta de personas con CIP. Tal vez debamos tenerlos vigilados en el futuro, pero en realidad esta condición es extremadamente peligrosa. El dolor es esencial para la supervivencia. Las personas con CIP a menudo mueren durante la infancia porque sufren heridas fatales sin darse cuenta. Es trágicamente común que mueran quemados sin siquiera notarlo. Hipertimesia. En 1980, una joven llamada Jill Price empezó a notar algo extraño.
podía recordar exactamente qué había hecho, sentido y visto cada día de su vida. Incluso podía decir qué día de la semana fue un martes cualquiera de hace 20 años, qué ropa llevaba y hasta qué episodio vio por televisión. Lo que parecía una simple buena memoria resultó ser algo completamente distinto. Su mente funcionaba como un archivo interminable. Fechas, emociones, conversaciones, todo almacenado con una precisión aterradora y jamás se borra. Este fenómeno se llama hipertimesia y aunque suena como un superpoder, es más bien una condena, porque no puedes elegir qué recordar. Cada error, cada pelea, cada momento de vergüenza o dolor vuelve con la misma nitidez que si acabara de pasar. Donde otros olvidan y sanan, las personas con hipertimesia reviven el pasado una y otra vez, sin tregua. Es una memoria puramente autobiográfica. Las personas que padecen este trastorno nunca olvidan lo que vivieron o lo que sintieron, incluso si fue algo banal, y eso con el tiempo puede convertirse en una carga emocional devastadora. Ansiedad, insomnio y aislamiento social. Jill Price lo describe como una película que nunca se detiene. Recordarlo todo literalmente puede ser lo más difícil de soportar. Los huesos indestructibles o el síndrome tricho-dento-óseo es una condición rara que afecta solamente a unas pocas miles de personas en todo el mundo. Hace que los huesos sean tan densos que se han documentado casos donde rompen bates de béisbol y hasta sobreviven a accidentes de coche. Una mutación en el gen DLX3 provoca que la densidad ósea aumente significativamente. Recuerda mucho al esqueleto de Wolverine. Sin embargo, hay varios inconvenientes importantes. Estas personas tienen dientes extremadamente débiles que se rompen fácilmente y con dolor, o incluso se caen por completo. En algunos casos, también tienen uñas quebradizas y cabello seco, rizado y escamoso. La investigación sobre el TDO es activa en este momento, ya que podría contener la clave para curar la osteoporosis, que es el debilitamiento gradual de los huesos en personas mayores. Eso marcaría una gran diferencia en la calidad de vida, ya que romperse huesos por caídas es muy común y muchas veces mortal en la tercera edad. La hipertrofia muscular relacionada con la miostatina es una condición rara que literalmente te da super fuerza. Imagina despertarte y estar musculoso de la nada. Las personas afectadas tienen más del doble de masa muscular que un humano promedio y también más fuerza, todo sin tener que ir al gimnasio ni levantar pesas. Esta condición es causada por una mutación en el gen MSTN, que normalmente limita el crecimiento muscular para evitar que crezcamos demasiado, pero en estas personas ese limitador no funciona. Un caso real es Liam Hoekstra de Estados Unidos. Los doctores notaron que tenía un desarrollo muscular muy notable en las piernas, siendo apenas un bebé. Salió del útero con piernas de acero, podía hacer dominadas a los 8 meses de edad, tenía abdominales a los 3 años y levantaba mancuernas de 3 kilos con los brazos completamente extendidos, también a los 3 años. Y para rematar, no se han encontrado complicaciones médicas asociadas a esta condición. Todos esos beneficios y ningún efecto negativo conocido. Es simplemente injusto. Y si alguna vez has visto por internet imágenes de esas vacas ultramusculosas que parecen hormonadas, es por esta misma mutación. Ecolocación humana. Una persona camina por una habitación completamente oscura, no ve nada, no tiene linterna ni toca las paredes, pero sabe exactamente dónde está cada objeto. Eso es la ecolocación, un fenómeno real, aunque extremadamente raro, que permite a ciertos individuos percibir su entorno usando el eco de los sonidos que ellos mismos generan. Chasquidos con la lengua, pisadas, respiración, cualquier ruido rebota contra las superficies cercanas y regresa al cerebro, que lo traduce en un mapa mental del espacio. Distancias, formas, texturas, todo sin ver. Se ha documentado en personas ciegas que desarrollan esta habilidad con el tiempo y los resultados son sorprendentes. Pueden identificar puertas, columnas, árboles, bicicletas o incluso personas, solo por cómo suena el eco que emiten. No es lo mismo que tener una audición más aguda, es una forma distinta de percibir el mundo, como un radar humano. Uno de los casos más conocidos es el de Daniel Kish, ciego desde bebé que usa chasquidos de lengua para orientarse, andar en bicicleta y hasta practicar senderismo sin asistencia.
y aunque suene a ciencia ficción, su cerebro ha adaptado el uso de la corteza visual, la misma que usamos para ver, para procesar estos ecos sonoros. Literalmente ve con el oído. La ecolocación humana no es común ni fácil de aprender, pero cuando aparece, desafía completamente nuestra idea de lo que significa ver. La ausencia total de miedo. Jordi Cernic es un hombre del Reino Unido que fue diagnosticado con síndrome de Cushing, una condición donde el cuerpo produce demasiado cortisol. Eso le causó aumento extremo de peso y presión arterial alta. Después de varias cirugías, se le realizó una operación final donde le quitaron las glándulas suprarrenales. Fue una intervención extrema que incluso le quitaron una costilla. Afortunadamente, su síndrome de Cushing fue curado, pero con un precio. Cuando Jordi despertó en la cama del hospital, estaba conectado a un soporte vital. Tenía tubos por todo el cuerpo y los doctores, con seriedad, le informaron que había complicaciones. Había desarrollado neumonía y luego meningitis, una infección potencialmente fatal en el cerebro. Pero sorprendentemente, al recibir la noticia, no sintió nada. Resulta que, entre muchas funciones, las glándulas suprarrenales influyen en la respuesta al estrés, también conocida como lucha o huida, a través de la adrenalina, y al eliminarle las glándulas, el centro del miedo en su cerebro quedó desactivado. Ahora vive una vida sin miedo. ¿Puedes imaginarlo? No sentir ese nudo en el estómago antes de un examen importante, no sentir nervios al invitar a salir a alguien, o no dudar ni un segundo antes de tomar un riesgo. Serías un auténtico gigachad, especialmente en una sociedad con niveles crecientes de ansiedad y paranoia. La ausencia de miedo cambiaría por completo el rumbo de tu vida, pero como en muchos otros trastornos de esta lista, hay una trampa. El miedo es un instinto de supervivencia fundamental y su ausencia puede ser peligrosa, pero aún peor que eso. Jordi perdió algo mucho más importante después de su cirugía. Perdió la capacidad de emocionarse por las cosas. Le quitó la capacidad de experimentar la vida. La hiperosmia transforma el sentido del olfato en una herramienta tan precisa que puede detectar aromas imperceptibles para la mayoría, olores que los demás ni siquiera notan, como el ajo en una pizza que alguien está cocinando a 100 metros de distancia, llegan a su cerebro como si tuviera sensores amplificados. En algunos casos, la hiperosmia aparece de forma repentina. Un día cualquiera, el mundo empieza a oler más, a veces demasiado, desde el café recién hecho del vecino hasta el perfume de alguien que ya se fue hace minutos. Pero no todo es agradable. Ese mismo sentido que detecta un buen aroma con nitidez también convierte los malos olores en una tortura. Un baño público, el interior de un contenedor de basura o incluso el sudor de alguien en el metro pueden desencadenar náuseas intensas y dolores de cabeza. La hiperosmia no es realmente un superpoder, es una alteración sensorial que puede llegar a limitar la vida social, laboral y emocional de quien la padece, porque cuando todo huele más fuerte, incluso lo cotidiano se vuelve abrumador. Síndrome de Charles Bonnet. Vas caminando por una calle transitada, pensando en tus cosas, cuando de pronto ves a un elefante verde con tutú y sombrero de copa paseando tranquilamente por la acera. Si no has fumado nada raro, probablemente estés experimentando el síndrome de Charles Bonnet. Esta condición, que lleva el nombre de un filósofo suizo del siglo XVIII, afecta a personas con discapacidad visual. Y lo que hace es tan extraño como inquietante. Cuando el cerebro deja de recibir suficiente información visual, empieza a inventarse sus propias imágenes. Las alucinaciones pueden ser tan simples como patrones brillantes de colores, o tan absurdas como ver a un T-Rex entrando en tu sala de estar. Es como tener tu propio sistema de realidad aumentada, pero sin auriculares, sin apagado y sin control de volumen. Aunque suene cómico, no lo es tanto. Estas alucinaciones pueden aparecer en momentos muy delicados y poner en peligro la vida diaria. Imagina estar besando a tu pareja y ver una araña gigante arrastrándose por su cara. Este síndrome afecta a unos 47 millones de personas en todo el mundo, y lo peor es que no tiene cura. Hay una condición en la que tu cuerpo reacciona antes de que tengas tiempo de pensar. Se llama hiperreflexia y convierte reflejos normales en respuestas exageradas y violentas. Lo que normalmente sería un simple movimiento automático, como el reflejo de la rodilla cuando el médico la golpea suavemente, se transforma en una sacudida tan fuerte que puede provocar accidentes.
neuronas. Cada pequeño estímulo se convierte en una señal amplificada, un leve roce, un cambio de temperatura, una presión mínima, y el cuerpo responde como si fuera una amenaza inminente. Este trastorno suele aparecer después de lesiones en la médula espinal o tras un accidente cerebrovascular. En esos casos, el cerebro pierde parte del control sobre los reflejos y la médula espinal actúa sin regulación, enviando respuestas nerviosas sin filtro. El resultado: movimientos bruscos, espasmos impredecibles y una constante sensación de alerta física. Y aunque parezca solo un problema de coordinación, la hiperreflexia puede afectar actividades cotidianas como comer, caminar o incluso dormir. Lo que debería ser un mecanismo de protección se convierte en una fuente constante de estrés. Osteoquinesis. Existe una habilidad extremadamente rara y difícil de creer conocida como osteoquinesis, la capacidad de mover y modificar tus propios huesos sin usar los músculos. No estamos hablando de mover un brazo o una pierna de forma normal, hablamos de ajustar directamente la estructura ósea desde dentro, como si el esqueleto respondiera a la voluntad. El cuerpo funciona de manera muy simple. Tu mente manda una señal a los músculos para que estos se contraigan, y de esta manera puedes mover los huesos. Pero con esta condición puedes mover y modificar los huesos de manera independiente. Esto implicaría algo impensable: alargar extremidades en tiempo real, alterar la curvatura de la columna o cambiar la forma de una articulación sin cirugía ni ayuda externa. En teoría, alguien con osteoquinesis podría modificar su altura, su postura o su silueta en cuestión de segundos. Imagínate lo que eso implicaría en deportes, defensa personal o incluso en actividades cotidianas. Pero el control absoluto del esqueleto también implica riesgos extremos. Una alteración incorrecta podría generar fracturas internas, desplazamientos peligrosos o incluso colapsos estructurales del cuerpo, porque mover un hueso sin el soporte adecuado puede ser letal. Y por eso, aunque suene como una habilidad casi sobrehumana, la osteoquinesis plantea una paradoja inquietante: tener control total y al mismo tiempo estar a un solo error de la autodestrucción. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.